confianza que se puede tener. Si sacamos realmente los 4 países, que son Venezuela, Ecuador, Argentina y Bolivia, es muy bajo en general el riesgo país que tiene todo el resto de América Latina. Por eso es tan preocupante lo de Ecuador, un país que tiene el dólar como moneda, con lo cual que no pueda contraer deuda, o que porque la verdad que pagar esos niveles de intereses hacen imposible contraer deuda, bueno, genera una enorme preocupación. De eso vamos a hablar con nuestro entrevistado de hoy, que es Alberto Acosta, que es analista económico. ¿Cómo le va, Alberto? Lo saluda acá Darío Misraji. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo se explica esta suba del riesgo país en Ecuador y que haya llegado a estos niveles que, insisto, hacen imposible el crédito? La situación fiscal ecuatoriana es muy complicada. A pesar de todo el esfuerzo hecho en años anteriores, desde 2019, con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, todavía no se logró ajustar por el lado del gasto, un gasto excesivo para el nivel de ingresos, y en este año los ingresos petroleros cayeron significativamente. Se abre el déficit fiscal, nuevamente tenemos una brecha muy grande en las cuentas fiscales, y eso se suma a algunos factores de riesgo. Primero, una incertidumbre política. Estamos a las puertas de una elección. El 20 de agosto se va a elegir anticipadamente autoridades y presidente de la República. La pregunta y la preocupación de los inversionistas es si va a volver el populismo irresponsable del manejo alegre de las cuentas fiscales. A eso se suma que también el 20 de agosto se va a hacer una consulta para definir si se quiere cerrar el 4º bloque petrolero del Ecuador. Eso va a implicar una disminución muy significativa de los ingresos, si es que termina ganando el cierre del bloque, y las cuentas fiscales van a complicarse aún más. Y finalmente tenemos el riesgo de un fenómeno del Niño, que está a las puertas, que también genera mucha incertidumbre en los mercados. Al final del día los mercados tienen miedo de la capacidad de Ecuador de manejar sus finanzas públicas. Ahora, si yo me pongo a analizar muy a grosso modo algunas de las explicaciones que usted me dio, baja de ingresos producto de caída del precio del petróleo o de dificultades para exportar petróleo, me habla también del riesgo del triunfo de un gobierno populista, me habla de exceso de gasto. Hay cuestiones que también son comunes a otros países de América Latina. Colombia, uno podría decir, muchas de esas cuestiones uno las puede identificar también en Colombia, y el riesgo país colombiano no tiene punto de comparación con Ecuador. ¿Hay otras razones que no estamos viendo por las cuales hay una mayor desconfianza con Ecuador? Lo que sucede es que el Ecuador es un país con una institucionalidad débil. Entonces, por ejemplo, no vayamos muy lejos, vemos el Perú. En el Perú la política no funciona, cambian de presidentes muy Un frecuentemente. presidente Y que sin intentó hacer un embargo, golpe de Estado, digamos, de hecho. exactamente. Y sin embargo, tienen un nivel de endeudamiento muy bajo, un manejo monetario de primer orden, no hacen una emisión agresiva de dinero para financiar gasto público. El endeudamiento está alrededor de algo por encima del 30% del PIB. Entonces, vamos de Ecuador. Un Ecuador que está dolarizado, que eso supuestamente debería darnos ciertas limitantes al gobierno, pero el problema es que tenemos una institucionalidad muy débil. Entonces los gobiernos no respetan los límites legales. El Ecuador tenía un límite de endeudamiento del 40% del PIB. Hace muchísimo tiempo superó ese valor y actualmente está por encima del 60% del PIB. Entonces, un país altamente endeudado, con unas cuentas fiscales muy vulnerables. Este momento están subiendo las tasas de interés internacionales y el fisco se ve asfixiado con pago de intereses más altos. Caen los ingresos del petróleo, no hay ingresos para poder pagar, y el mercado de capitales con un riesgo país de 2.000 puntos significa que el mercado de capitales está cerrado, no hay quien nos financie. El Fondo Monetario tampoco es una opción, ya terminamos un programa con el Fondo Monetario. Al final del día, ese manejo irresponsable y la débil institucionalidad en el manejo fiscal es lo que preocupa tanto a los inversionistas. Y eso sí es diferente a lo que sucede, por ejemplo, con el caso peruano o incluso con el caso colombiano, en donde ha habido un mejor manejo por el lado fiscal, a pesar de todos los problemas políticos que son comunes a la región. Bien, ahora, cuando pensamos en el factor, por ejemplo, del político, hubo elecciones que terminan, las últimas elecciones presidenciales, donde estaba la posibilidad de la amenaza del regreso del correísmo, liderado en ese momento como candidato con Andrés Arauz. Bueno, gana Guillermo Lasso. Lasso
banquero, un hombre absolutamente del mercado. Y la verdad es que si bien ha habido vaivenes en el riesgo país, siempre se ha mantenido muy alto durante el gobierno de Lasso. Eso es responsabilidad de Lasso, que fracasó con su política económica. Hay problemas estructurales que van más allá de Lasso. La reacción inicial del mercado fue mucho optimismo cuando ganó Lasso. El riesgo país cayó solo por el anuncio del triunfo de Lasso, cayó de 1.200 puntos a alrededor de 800 puntos. Y se mantuvo en ese nivel por un buen tiempo hasta que se produjo en junio del año pasado un levantamiento de la CONAIE, un levantamiento indígena muy fuerte que paralizó el país y que obligó a aumentar los subsidios a los combustibles y elevar el gasto de manera muy significativa. Y entonces el riesgo país se duplicó en pocas semanas. Y desde entonces sigue en su tendencia al alza. El gobierno de Guillermo Lasso ha fracasado en su intento de darle una vuelta al país, de hacer esos cambios estructurales. Fue un gobierno que estuvo muy limitado por la Asamblea, no pudo hacer reformas de fondo a nivel de la Asamblea, tuvo un bloqueo político total y además un gobierno que internamente tuvo graves problemas de gestión. Entonces, al final del día, esos temas estructurales no cambiaron. Es un gobierno que mantuvo la continuidad anterior. Por el lado fiscal, el Fondo Monetario ayudó en algo a corregir los problemas fiscales, pero de manera insuficiente, porque el enfoque no estuvo por el lado del gasto, sino por el lado de ingresos. Se hizo una reforma tributaria, se subieron impuestos y se confió además que el precio del petróleo era mucho mejor y los ingresos fiscales habían mejorado por ese motivo. Cae el precio del petróleo y vemos cómo ahora las cuentas fiscales nuevamente están en problemas. Le hago una última pregunta, Alberto, porque estamos en un año electoral en Argentina, va a haber elecciones en 8 días, en 9 días, y el tema dolarización aparece aquí como una propuesta para contener una inflación que está desbocada en Argentina. Ecuador es un país, hoy creo que es el país con menor inflación de América Latina, en parte gracias a la dolarización. Ahora, ¿es posible que la necesidad permanente de tener una gran cantidad de dólares para sostener la dolarización haya generado también un exceso de endeudamiento? ¿Puede haber ahí una relación entre una cosa y la otra? No, de ninguna manera. La dolarización no requiere de más o de menos dólares. Al final del día, lo importante para que funcione el sistema monetario es que la cantidad de dinero sea limitada. El problema en los sistemas monetarios es cuando existe una abundancia de especies monetarias, como el caso de Venezuela, que está inundado de dinero, pero ese dinero no compra nada. Más bien, la dolarización ha sido para el Ecuador la mejor decisión que se pudo haber tomado, porque quitó las manos de los políticos del ahorro de los ciudadanos. El poder de compra ya no se define en Palacio de Gobierno. El poder de compra ahora ya no depende de los políticos. Y ha permitido que los ciudadanos ecuatorianos por primera vez podamos pensar en el largo plazo, en ahorrar, en invertir. Es decir, es ese Claro. cimiento sólido para poder construir una sociedad. Eso, la dolarización, evidentemente, es solamente un sistema monetario. Sobre eso hay que trabajar en competitividad, hay que trabajar en más inversión, y esos son los temas estructurales y los desafíos que todavía tiene el Ecuador, pero definitivamente la dolarización fue ese cimiento sólido y que además en algo ha limitado esa responsabilidad tan propia del populismo en la región. Clarísimo. Muchas gracias, Alberto, por este tiempo con Niños. Muchísimas gracias, siempre es un gusto.